Hola iglesia, buenas tardes. Pues siempre les comento a mi familia y a mis amigos que nunca me acostumbro a estar predicando acá enfrente. Me gusta dar clases en el salón, siento que es más fácil, pero o en la casa, en la casa también tenemos reunión. Siento que es más fácil, pero algo que les quiero compartir esta parte, que cuando vas caminando con Dios muchas veces hay cosas que Él te va a pedir que hagas, que enseñes, que compartas de Él, y a veces no estás muy cómodo con eso o quieres cambiarlo o hacerlo de otra manera, ¿verdad? Que le dices, ay Señor, mejor así o acá, ¿no? Y porque no te sientes seguro, no te sientes listo o así, pero cuando aprendemos a salir de nuestra zona de confort y le creemos, vemos cosas grandes. Y dentro de este caminar con Dios también hay un proceso que Dios nos habla y nos enseña a lo largo de la Biblia, que varios de los que le conocían de cerca, de personas que estaban alineadas a Él, personas que le amaban, que caminaban con Él, también pasaron por tiempos en los que la duda fue más grande, en los momentos en que la angustia y las cosas que estaban viviendo, a pesar de tener esta relación con Dios, ellos empezaron a experimentar este proceso donde sientes como algo que estaba tan firme dentro de ti, tu relación con Dios, esa fe que tú tienes, llegas a experimentar en ciertos procesos como si no fuera tan fuerte. Y ahorita mi hermana me comentaba que en alabanza tuvo una visión de una arena muy compacta y firme, como cuando está mojada, y de repente era muy suavecita y se empezaba como a desmoronar. Y me recordó una vez que ya hace unos años, pues yo estaba muy cerca de Dios y no tenía dudas ni nada, ¿no? O sea, yo estaba con Dios creciendo, estaba aprendiendo y todo, y entré en este proceso. Y la forma en como yo sentía lo que estaba viviendo, porque no sabía explicárselo a otras personas, y aún con Dios, me recuerdo esos momentos que iba a la intimidad, le decía, Señor, me daba mucha pena no decirle eso a Dios, porque ¿cómo le digo a Dios que estoy perdiendo mi fe, ¿no? ¿Cómo llegas delante de Dios a decirle que dudas de Él? Porque sabes que Él va a cumplir o lo conoces, pero no puedes ignorar lo que estás sintiendo. Y recuerdo que en estos tiempos de intimidad le decía, Señor, con mucha pena, ¿verdad? Pero pues es mi papá, y yo le decía, Señor, siento como si todo lo que me has dado, lo que has levantado en mí, lo tuviera en mis manos y se me empieza a caer como arena que se cae entre los dedos, y por más que quieres agarrarla no puedes, o como si fuera agua que no puedes sostenerla, así se te empieza a caer, ¿no? Por todos lados. Y así sentía mi fe y empecé a sentir mucha vergüenza delante de Dios, empecé a sentir como si yo desperdiciara lo que Él me había dado. No sabía cómo hacer que eso regresara, no sabía cómo retenerlo y sentía una impotencia tan grande. Y por más que yo le comentaba esto a Dios, Él no me decía nada, no lo escuchaba, y yo sentía que algo yo estaba haciendo mal, y había ciertas cosas que sí, ¿no? Yo sabía que a lo mejor eso me estaba alejando de Él, pero es algo que empieza a crecer tanto dentro de ti que dejas de oír a Dios y empiezas a oír más a las circunstancias, lo que estás viendo, el cómo te sientes, tus emociones. Y hoy vamos a ver el tema de la enseñanza, es la cueva. Y Dios me llevó a 3 pasajes en la Biblia con 3 personajes que, a pesar de ser personas muy pegadas a Dios, personas que lo amaron y caminaron con Él de una manera sobrenatural, pasaron por esta cueva, también se sintieron así. Y primero, si me acompañan a Primera de Samuel 22, del versículo 1 y 2. Y vamos a ver a uno de los favoritos, yo creo que es del que más se enseña, al menos son de las historias que todos los niños se saben en la escuelita bíblica, que es David. Y cuando oímos a David o sabemos de él, ¿qué pensamos, no? Cuando peleó con el león, que era rey, que era considerado un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, piensas, el que escribió todos los salmos, o sea, que es el que sabe adorar, el que le cantaba a Dios. O sea, tú piensas en David y dices, no, hombre, ese era otro nivel, ¿no? Y cuando Dios me lleva a este tema, porque ya me lo estuvo hablando varios días antes, en varias enseñanzas y todo, me mostraba cómo
Dios no es ajeno cuando tú estás en esos procesos, cuando te sientes lejos de Él. Y Él quiere que entendamos cómo Él permanece en ese proceso cuando lo sentimos tan lejos, cuando pareciera que no nos está hablando, como es cuando más nos habla. Y vamos a leer rápidamente, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y luego en el 2 dice: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Antes quiero compartirles ahí, David cuando llega aquí a la cueva de Adulam, él ya venía de haber sido perseguido por Saúl durante mucho tiempo. También ya se estaba hablando de David, porque la gente decía, pues ¿por qué lo persigue el rey, no? Cuando tú ves que alguien es perseguido, pues algo hizo. Luego ni sabemos, pero por algo le está pasando eso, ¿no? Entonces, imagínate a la gente murmurando. David siempre tuvo un buen corazón hacia Saúl, le cantaba cuando estaba atormentado por espíritus. O sea, era alguien que estaba cerca de él. Imagínate el dolor de David de ver cómo alguien a quien él sirvió, a quien estuvo con él, empieza este celo y primero se fractura esa amistad, porque Saúl no fue de repente que lo empezó a odiar, ¿verdad? Empezó a envidiarlo, empezó así como con ciertas emociones hacia él, pero era alguien que lo cuidaba, era alguien que estaba al pendiente de él, David, de Saúl. Y de pronto empieza a tener estos malos sentimientos hacia él y empieza a perseguirlo a muerte. Y primero imagínate toda esta parte, ¿no? O sea, David no había hecho nada malo realmente como para que Saúl lo odiara de esa manera. Y pues se va del palacio, empieza a correr, del palacio de ahí, de donde estaba, ¿no? Pero no sé si era palacio. Pero él empieza a ser perseguido y sale huyendo. Y después de varias circunstancias, él huye a la cueva de Adulam, porque ya estaba cansado. Él buscaba un escondite, buscaba un lugar donde pudiera no encontrarlo, porque él ya necesitaba descansar. Y hay muchas veces situaciones en nuestra vida donde caminamos y corremos y estamos así como viviendo procesos en los que pareciera que no acabas una y ya tienes otros 3 encima, ¿no? Y le dices, Dios, no inventes, o sea, todavía no acabo ¿no? Y ya tienes otro problema encima o así, ¿no? En diferentes áreas. Y te empieza a ganar eso, las circunstancias, te empieza a ganar el peso de lo que estás viviendo, ¿no? Y lejos de sentir que Dios te ayuda, parece que se está alejando más porque todo empieza a empeorar. Y así se sentía David, cansado. Y aquí vemos cómo la cueva de Adulam para David funcionó como un refugio. En ese momento fue el lugar donde él se pudo sentir seguro porque ya dejó de correr ahí, ¿verdad? Fue como, ya aquí estoy escondido, no me va a pasar nada. Y la cueva, Dios nos enseña cómo es un lugar al que buscamos como refugio, un lugar donde sentimos que estamos seguros, donde puedes descansar de todo. Es como un espacio en medio de la tormenta, ¿verdad? Que como una pausa en medio de todo lo que estás viviendo, porque ya no aguantas. Y hay veces que vivir en enfermedad te lleva a esa circunstancia donde ya no aguantas el dolor físico, donde ya se lo entregaste a Dios, ya oraste, ya todo, pero permanece y permanece, donde las deudas, porque aquí también dice que a ese mismo lugar empezaron a llegar gente endeudada. No nada más David era el único que estaba como en esta situación, a él lo perseguían de muerte, pero había otros que estaban pasando por esa prueba. Él era perseguido, otros estaban endeudados y por eso huyen, porque ya no tenían cómo pagar. O sea, imagínate que estés tan endeudado que te tengas que ir a esconder de la gente a la que le tienes que pagar. Ese es otro nivel. Una cosa es que tengas tarjetas ahí pendientes y otra que ya huyas, ¿no? O sea, eran deudas grandes. A lo mejor ya habían perdido su casa, todo lo que tenían, a lo mejor hasta su familia ya los había como alejado, ¿no? También vemos a otros que llegan ahí con David, que eran los que estaban, dice, con amargura de espíritu. La amargura es algo que se desarrolla cuando ya hay una raíz dentro de ti de decepción, de tristeza, de falta de perdón. Cuando ya no por una circunstancia hay amargura en el espíritu, es por una cantidad de circunstancias constantes en tu vida donde te sientes frustrado, cansado, traicionado, y estas personas desarrollan esta raíz. Y obviamente es algo que lo puedes hablar con Dios, pero pareciera que cuando te sigue pasando Dios no te escucha. Y
también estaban estas personas ahí. Entonces vemos diferentes tipos de personas con aflicciones muy grandes que buscan este lugar, este refugio. Y dentro de este lugar donde pareciera que están tan lejos de Dios, donde pareciera que Dios no les habla nada, es donde Dios empieza a manifestarse. En medio del dolor, en medio de la angustia, de la desesperación, Dios empieza a hablarle a David. Y es increíble cómo Dios puede formarte cuando estás quebrantado y en el piso y hecho pedazos, y ahí es donde llega y te unge, es donde llega y te da toda la llenura de su Espíritu Santo cuando le fallas. Y quiero hacer un paréntesis aquí porque cuando estábamos en la alabanza que estaba cantando Nacho, Dios me hablaba de Jeremías, que también fue alguien que pasó esta parte, que tenía ese dolor y esa tristeza, y también me mencionó a Pedro. Y me quedé pensando en Pedro un rato y decía, imagínate haber negado a Jesús, pero de frente, ¿no? Bueno, o sea, él también nos escucha, pero no lo vemos, no creo que se sienta igual, ¿verdad? Pero imagínate, y Dios, siento que a veces nos damos muchos como golpes de pecho de decir, no, yo ya lo amo, ya lo conozco, jamás haría eso, ¿no? Pero cuando he pasado por estas circunstancias, me siento tan humillada y avergonzada porque le digo, Señor, es como lo que hizo Pedro, también te negué así, también dudé, y Dios me decía eso, me dice, no es nada más de que digas, no creo en ti, dice, pero me niegas de otras maneras, me niegas cuando no me crees, cuando dudas de lo que yo he hablado en tu vida. Pero también me recuerda cómo su gracia volvió a levantar a Pedro, porque vemos cómo él, aunque negó a Jesús y tenía esta vergüenza y se va a esconder también Pedro, Dios le habla y tiene esta comunión con el Espíritu Santo y él regresa a Cristo, porque él, después de haber estado en esta tristeza, en esta agonía, porque no nada más lo niega, después es cuando Jesús va a la cruz y muere. Entonces para Pedro, él no entendía todavía que iba a resucitar, aunque Jesús se los había dicho. Yo creo que ellos no entendían, ¿verdad? Que a lo mejor iba a ser eso así, tal cual. Pero imagínate que tus últimas palabras con Jesús, es decir, es haberlo negado. Imagínate el dolor, imagínate siendo de tus amigos más íntimos, lo que ha de haber sentido Pedro. Pero Dios también estaba ahí presente con él, no lo soltó nunca. Y después vemos esta parte, porque ahí vemos cómo todos caminamos en esta cueva, cómo todos en algún momento nos pesa más todo lo que está alrededor y buscamos ese lugar donde podemos escondernos, pero que pareciera que en ese lugar Dios no está y no lo escuchamos, o es la vergüenza, o es el que le sigues fallando, o es el que tienes tantas pruebas que quieres creerle a Dios, pero no puedes, humanamente no puedes. Y tu fe y todo lo que ya has vivido con él pareciera que se te olvida, ¿verdad? No se te olvida, pero a veces pareciera que no es suficiente. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, se acerca a ti, está ahí contigo, pasa ese proceso contigo y te enseña que está bien que tú hables con él, que está bien que te desahogues. Él nunca se aparta de ti. Y con David, regresando ya del paréntesis, con David vemos cómo él estaba cansado y agobiado y de repente llegan 400. A veces tú estás en tu proceso y nada más llega tu familia y ya, ¿no? Pero ahora imagínate 400 personas ahí contigo y tú en tu peor momento, ¿no? Dices, ella, o sea, quiero estar sola, no quiero estar así como yo solita en mi proceso, y te llegan 400 ahí, peor que tú, ¿no? O igual que tú, todos desesperados, quejándose de todo. Y es como, o sea, cuando piensas que no puede empeorar la situación, oh sorpresa, siempre puede empeorar, ¿verdad? Pero Dios permite ciertas circunstancias porque Él tiene un propósito siempre, porque obviamente no llegaron ahí por casualidad. Imagínate cuántas cuevas había en las montañas, no creo que fuera la única cueva, ¿verdad? O que todos supieran de ese lugar, pero Dios los lleva con un propósito. Llegan ahí porque quería mostrarle a David que no era el único pasando por eso. Por eso cuando Dios te pone y te siembra en una iglesia, es para que crezcas en una comunidad y te des cuenta que no eres el único con problemas, que no eres el único que duda de su fe o de su relación con Dios, y que caminan otros contigo y que puedes acercarte, que no está mal negar lo que pasamos o cómo vivimos nuestros procesos, y que en ese camino, cuando tú caminas con otros, Dios va a empezar a revelar y caminamos todos juntos. Y
Aquí David pasa de estar en esa cueva afligido y cansado de la persecución y empieza a ser preparado. Pasa de estar en un tiempo de... Espérenme, ¿cómo? Pasa de estar de un tiempo de persecución a empezar a ser formado para el liderazgo que él iba a tener. A él ya lo habían ungido como rey cuando era niño. Él tenía ya una promesa. Pero imagínate que te unjan desde niño. No, pues yo creo que él sí se acordaba, pero era como, no, pues quién sabe qué vaya a pasar, ya me quieren matar. A lo mejor ya no voy a llegar a ser rey, ¿verdad? O también ha de haber pensado, a lo mejor era en el cielo, voy a ser rey allá con ellos, ¿no? O sea, porque a veces parecía que las promesas de Dios se van a cumplir allá con Él todas, ¿verdad? Porque no vemos que eso realmente vaya a pasar. Y aquí es el momento, uno de los momentos donde David duda de ese llamado, duda de que realmente fuera a ser levantado como rey, porque el rey quería matarlo, entonces obviamente no iba a darle el trono, ni mucho menos. Y él ya estaba fuera de Jerusalén, también estaba escondido, entonces ya su panorama no pintaba nada bien. Y tiene estas personas afligidas, cansadas, hartas, desesperadas, y Dios empieza a tener esa comunión con él ahí, en medio de su prueba, y le empieza a dar palabra para ellos, y David, sin darse cuenta, empieza a preparar a su ejército, el ejército que iba a caminar con él cuando él fuera rey. Él no sabía, pero Dios ya estaba empezando su llamado, ya estaba empezando a cumplir su promesa en medio de su aflicción, adentro de esa cueva donde solamente había dolor. Dios lo cambió por su llamado, lo cambió por esperanza, lo cambió por valentía, lo cambió por fe, y todo lo que David no tenía cuando llegó ahí le fue dado. Yo quiero que tú pienses, iglesia, qué circunstancias te han llevado a la cueva, qué cosas te han llevado a esa vergüenza, a sentirte humillado, a sentirte mal delante de Dios, a sentirte cansado, a lo mejor no mal con Dios, pero cansado, o que haces algo, ya no tienes cara para regresar con Dios y te sientes ahí en medio. Pero hoy Dios quiere decirte que Él va a hablarte en medio de esa circunstancia, y que si estuviste ahí y saliste pero sigues sin esa dirección, hoy te la va a dar, porque Él nunca te deja sin mostrarte lo que sigue adelante. Él siempre va revelando su palabra y su camino. Y vemos entonces cómo David, en la cueva de estar perseguido, se vuelve líder, y ahí levanta su ejército, con el que después, saliendo de ahí, fue a pelear, y eventualmente termina siendo el ejército con el que él luchó cuando fue rey. Ahora vamos con Elías, uno de mis profetas favoritos, que era bien tremendo ese Elías. Yo digo, Señor, ¿qué nivel para creer que tú te puedes manifestar así? O sea, nosotros sabemos que tú te mueves y haces, pero, o sea, él llegaba y decía, Dios va a hacer esto, ¿no? O sea, yo conozco a Dios, pero no me atrevería a llegar y decir, sí, Dios va a llegar y va a hacer, así como con esa certeza, ¿no? Sin dudar lo que Dios podía hacer. Y las peleas que él tuvo, esas luchas espirituales, el derribar a todos esos profetas, o sea, cosas que Elías le creyó a Dios, y de repente nos lleva a otro panorama. O sea, ya ni parecía Elías cuando llegamos a este pasaje. Vamos a Primera de Reyes 19, versículos 9 al 13. Y les voy a dar un poquito de contexto antes de leer lo que vamos a leer. Elías acababa de matar a todos los profetas de Balaam, pero se enteró que Jezabel quería matarlo. Entonces primero Elías era así, mi Dios es fuerte y poderoso, y de repente escucha que la mera se enteró quién era y dice, sí, pues tú mataste a los míos, ahora yo te voy a matar a ti. Y se echa a correr Elías, así como David con todos, me cacharon, ¿no? Y así. Y tú, o sea, yo digo, bueno, no, yo ya aprendí a no juzgar a nadie de la Biblia, porque digo, o sea, yo en sus circunstancias yo creo que ni el primer paso daba, ¿verdad? Porque luego es muy fácil decir, ¿cómo dudó? Si mató a esos, ¿qué tanto o sea, era lo mismo, ¿no? Matar a Jezabel también. Pero uno no sabe, o sea, no es lo mismo. Y Dios me decía, por ejemplo, ahorita que mencionaba Eddie las misiones, cuando me decían, no, es que le duele la cabeza, Jenny, ¿puedes orar por esta persona? Y yo, no, sí, no. Y ya oraba por el dolor de cabeza, el dolor de estómago. Pero cuando me llevaban a los enfermos con tumores o con, ¿cómo se llaman? Hernias, y me decían, ¿puedes orar para que se le quite? Y yo, Señor, yo le decía a Dios, no es lo mismo un dolor de cabeza que una hernia, ¿no? O un tumor. Y Dios me decía, claro que es lo mismo, ¿no? O sea, pero para nosotros, así como Elías, así como David,
Nos acostumbramos a caminar con Dios como en las cosas chiquitas y en las fáciles, pero cuando viene un desafío más grande donde Dios puede mostrar su gloria, porque no se trata de que tú puedas, no se trata de que tu fe sea más grande que eso, es de que tú sabes quién es el Dios que puede hacer eso, pero se nos olvida y pensamos que es lo que nosotros podemos hacer, es lo que nuestra fe aguanta, es lo que nosotros tenemos la capacidad. Y Dios nos enseña que no, que es la oportunidad perfecta porque tú no puedes, donde Él te va a mostrar cómo Él sí puede. Entonces Elías se echa a correr huyendo de Jezabel y le dice a Dios, ya, llévame, ¿no? Yo no soy mejor que mis papás, y empieza ahí a echar el drama. Y en medio, ya cuando entra en esta depresión, dice que, vamos a leerlo rápido, dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios obviamente ya sabía qué estaba haciendo ahí, ¿verdad? Tenía miedo, estaba muriendo de miedo literalmente. Por eso le dijo antes a Dios, mejor llévame porque no quiero que me mate Jezabel. O sea, dijo, mejor llévame tú así bonito y ya, ¿verdad? Porque temía esta muerte no fea, porque probablemente no creo que Jezabel lo fuera a matar muy rápido ni muy bonito que digamos, ¿no? Lo iba a hacer sufrir. Entonces él tenía este temor y dijo, no, pues mejor llévame tú, Señor. Y Dios, y ya Elías le responde, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Entonces aquí vemos que él le dice a Dios que él está ahí por las circunstancias, él le dice todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Y muchas veces nosotros llegamos a la cueva por las circunstancias que estamos viviendo, porque te agobia todo el peso de lo que estás viviendo. Y dice, y han derribado tus altares, mataron a tus profetas y solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Ahí también vemos su perspectiva, como David, que pensaba que era el único huyendo, pero llegaron 400 ahí también, ¿verdad? En el mismo proceso. Y obviamente Elías no era el único. O sea, ¿cuántos? Todo el pueblo de Israel, cada vez que algo pasaba, llegaban ejércitos a quererlos matar a todos. O sea, era una situación que todo el pueblo de Israel vivía. Pero pareciera que cuando estás en el proceso eres el único que vives eso, ¿verdad? Pero Dios sabe tu corazón, sabe tus circunstancias, y le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento vino un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto vino un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y quiero explicarles rápidamente estas manifestaciones. Elías estaba dentro de la cueva, hasta donde yo entiendo, según el pasaje, esto pasa dentro a lo mejor no adentro, pero se sintió, ¿no? En la cueva o afuera o algo. Y era porque Elías estaba acostumbrado a un Dios muy poderoso, un Dios que sacaba fuego, un Dios que empezaba a hablar y caían truenos. O sea, era un Dios que se revelaba de esa manera, así de grande. Entonces, cuando estas manifestaciones empiezan a pasar, ¿qué esperaba Elías? Que Dios hablara. Porque dice, así es como habla Dios, así es como Él me habla. Y estaba pendiente, ¿no? Y empieza a temblar y Él ya me va a hablar, ¿no? Y de repente no me dijo nada. Y de repente baja el fuego y Elías así, ya me va a decir algo, es Dios. Y tampoco, ¿no? Porque él estaba acostumbrado a que Dios así hablaba. Pero se dio cuenta que no, ahí no era Dios atrás de eso, ¿verdad? O sea, no le estaba hablando a través de esas cosas, pero él estaba acostumbrado a eso. Y entonces dice, y tras el fuego, un silbido apacible y delicado, un sonido suave, así que entró. Y dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y ahí supo Elías que el que estaba hablándole era Dios, pero lo supo hasta que estuvo en silencio, cuando paró el terremoto, cuando paró el viento y cuando paró el fuego, que imagínate eso pasando delante de ti, cómo se ha de escuchar. No creo que sea quedito, ¿verdad? Se ha de oír así muy fuerte, ¿no? Y una vez que todo eso se cayó, cuando ya estaba en silencio completamente, escucha la voz de Dios. Y es cuando Elías se cubre. Y ahí más adelante, porque recuerden que Dios no nos deja en las cuevas, le dice a Elías que habla con él. Elías escucha su voz y Dios le dice, vuelve al camino por el que venías y ve ungir a Eliseo,
como tu profeta, no, ve y úngelo como profeta para que sea tu sucesor. Pero vamos a regresar un poquito antes de que saliera. Así como David también salió y ya fue a pelear, pero con 400, porque ya no salió solo. Elías sale con un llamado también. Pero aquí vemos cómo a veces queremos ver a Dios obrar con poder y milagros para sentir su presencia. Yo me acostumbré también en los viajes a ver a Dios sanando, a ver piernas crecer, a ver cómo Dios se manifestaba y daba palabra profética, y usaba a quien fuera del grupo. O sea, era tan fácil ver eso, que cuando yo regresaba de los viajes, no duraba mucho tiempo, pero sí entraba como en la depre, me daba así el bajón, porque dejaba de ver eso. Entonces yo sentía que ya no estaba Dios. Para mí, ver la manifestación de su poder era verlo a Él. Y era tan, o sea, sentía que como ya no había eso, entonces ya no estaba Él. Y yo empecé a ya no querer ir a los viajes, porque entonces decía, si siempre voy a estar sintiendo esto, ya no quiero, bueno, más bien ya no quería regresar a mi casa, ¿verdad? Yo quería seguir en los viajes, pero tenía que regresar siempre. Entonces era así como, me dolía mucho ver o sea, como sentir que ya no estaba Dios. Y recuerdo que Dios me dice, si piensas así, entonces te voy a quitar las misiones, te voy a quitar, o sea, ya no vas a ir, ¿no? Porque tienes que entender que yo no soy las misiones, yo no soy un ministerio, yo no soy algo. Yo no soy el milagro, ¿no? Me dice, eso es algo que hago, pero el que no pase no quiere decir que yo no estoy. Y muchas veces, por ejemplo, Elías así veía a Dios, lo veía en las manifestaciones, por eso Dios le habló de una manera diferente. Y cuando tú estás en procesos, cuando tú estás viviendo algo, por ejemplo, en este caso Elías tenía mucho miedo, hay circunstancias que te van a llevar a sentir este nivel de temor, y tú vas a esperar que Dios quite así de un día para otro eso, ¿no? Que te está dando miedo, o eso es lo que te está llevando a sentir este temor tan fuerte, y esperas que Dios responda de una manera. Pero aquí nos enseña cómo Dios puede hablarnos de diferentes maneras, y cómo Él a veces tiene que esperar a que esté este silencio, a que esté todo en calma para poder hablarnos. Y a veces ese terremoto, ese aire, ese fuego no es literalmente, no pueden ser otras voces, pueden ser más circunstancias en tu vida, tus propios pensamientos, todas tus versiones de cómo Dios puede obrar, ¿no? Y Dios necesita que dejes de pensar. Y hay un pasaje que Dios me habló mucho en Salmo 46:10, donde dice, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Él necesita que te detengas, Él necesita que dejes de pensar, que dejes de orar y decirle una y otra vez a Dios qué hacer, porque Él es Dios, no necesita que le digas qué tiene que hacer, ¿verdad? Señor, es que ya ayúdame con esto, Señor, es que ya quita esto, Señor, ya dame esto, ya dámelo, ¿no? O sea, a veces le pedimos y le pedimos lo mismo, y Dios como, ya te oí, ¿no? Pero pues no lo voy a hacer, o sí lo voy a hacer, pero todavía no. O sea, no es como que tengamos que decirle a Dios cómo hablarnos o de qué manera hacerlo, ¿no? O luego le das ideas, ¿no? Tus planes de, Señor, y si mejor así, ¿no? Y algo que yo he visto es que Dios siempre va a traer algo nuevo a tu vida, se va a manifestar de maneras diferentes. Y recuerdo que hubo un tiempo en el que no dejé de ir a misiones, seguí yendo, pero antes iba, no sé, a 4 viajes al año. Y Dios me dijo, quiero que vayas menos, quiero que empieces a estar en la iglesia, quiero que empieces a descubrirme de otra manera, porque quiero que aprendas que yo no solo soy milagros, que no solo soy poder y todo eso. Quiero que aprendas cómo a mí me importa lo que haces en el día, cómo te fue en tu trabajo, cómo esas cosas pequeñas que tú ignoras, yo también quiero ser parte de eso. Y era como si yo tuviera que dejar el mundo de Dios, todo lo sobrenatural, y ahora Él quisiera estar en mi mundo, ¿no? En la rutina horrible y aburrida, ¿no? Y Él me dice, yo quiero también ser ese Dios que está ahí en tu casa, en tu trabajo. Y para mí fue algo tan glorioso, porque nunca imaginé que Dios, ahora su tiempo especial conmigo fuera ahí, ¿no? Yo trabajo en la cocina, en un restaurante, y pues estoy ahí encerrada, ¿no? Las 8 horas. Entonces dije, ¿qué va a hacer Dios ahí conmigo? ¿Qué puede pasar en una cocina, no? Pero me encanta, porque ya los que conocen esta rutina dicen que cocina es como el lugar santo, ¿no? Cuando no lo queremos hablar, todos se van a la cocina y ahí oramos y ahí pasa y ahí revela. Y es un tiempo de ver cómo Dios puede hacer algo tan
tan como natural que tú ni siquiera lo puedes ver como Él lo vuelve especial, porque Dios no solamente se manifiesta en milagros, Él quiere que sepa que también camina en esos procesos de soledad, en esos procesos que para ti pueden ser como que no tienen sentido. Dios también quiere ser parte de todo eso. Y así como Elías estaba en este tiempo con ese temor, Dios llega y le habla cuando él por fin ya se calmó. Ya, una vez me dijeron que por eso Dios hablaba mucho en las madrugadas, porque es cuando ya está todo tranquilo, ya no oyes nada, ya puedes ponerle más atención, ¿verdad? Puede ser, quién sabe, no sé, pero sí hablo en las madrugadas mucho. Y algo que me encanta es que una vez que tiene este encuentro, aquí lo que me gusta de este pasaje es que dice, y Dios le habló a Elías y después le empieza a dar dirección. Dios te habla también en la cueva y no nada más te hace saber que sabe lo que tú estás viviendo, ¿verdad? Sino que te empieza a decir, ok, yo estoy aquí, ya sé que tienes miedo, pero ahora vamos a lo que sigue, ¿no? O sea, pasa ese tiempo contigo ahí en la cueva, reconoce tu dolor y tu proceso y te dice, ahora vámonos de aquí, porque le dijo, sal de la cueva y ve a hacer esto, y es cuando lo llama a ungir, ¿verdad? Porque él también ya estaba ahí. Y algo que veo es como le dice, ¿no? Que siga en su llamado, que no dude, porque para Elías ya era el final, ya me van a matar y ya va. Y Dios dice, no, que te van a matar, yo le voy a matar a este, tú le vas a seguir, ¿no? Porque tienes que enseñar a otros. O sea, te muestra cómo podías estar dentro de la cueva en ese lugar oscuro y te revela lo que está por venir, esa luz que trae su palabra, esa agua viva que nos vuelve a llenar. Y por último tenemos a Lázaro. Si vamos rápido a Juan 11, 38 al 44, dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quiten la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, de Lázaro, le dice, Señor, él ya apesta, ¿no? Hiede ya, él ya huele mal. Dice, porque es de 4 días, o sea, dice, ya, ¿qué vas a levantar? Ya es más, o sea, ya ni hay nada, ¿no? Ya está bien deshecho mi hermano. O sea, como si Jesús llegara tarde. Y me da risa porque ellos sabían de los que había levantado Jesús. O sea, no era la primera, bueno, en este caso sí, pero ellos sabían que Dios ya se había manifestado levantando personas, ¿no? Pero eran, por ejemplo, el hijo de la viuda que estaba muy enfermo, se muere y lo levantan, ¿no? Lo resucitan. Todos ellos sabían estas historias, pero como ya había pasado mucho tiempo, a veces parece que Jesús llega tarde a nuestros procesos. No, ay, Señor, eso te lo pedí, ya quién sabe cuándo, ya para qué. Ya eso ya no aplica, Señor, mejor otra cosa, ¿no? Y me encanta porque aquí Jesús llora cuando sabe lo que le pasa a Lázaro. Y yo digo, ¿por qué Jesús lloraría si sabía que iba a levantar a Lázaro, si sabía que lo iba a revivir? O sea, él sabía, los demás podían dudarlo, pero él no dudaba. Y aquí yo veo un Dios que se compadece también de tu dolor, le duele tu dolor, como los papás cuando ven al hijo que se lastima. No sé si a ustedes les ha tocado, porque sus papás dicen, me gustaría que a mí me pasara, ¿no? Para que tú no lo sintieras, que a mí me hubiera pasado lo que tú estás viviendo. Y así siento Jesús, que aunque él sabía que Lázaro iba a revivir, le dolió, ¿no? Saber, a lo mejor porque me imagino, no estoy segura, que Jesús podía saber lo que estaba pensando Lázaro cuando murió. O sea, imagínate escuchar, ¿no? Porque Lázaro también ha de haber dicho, ¿por qué no llega Jesús? ¿Por qué no llega mi amigo, no? Yo creo que Lázaro murió también esperando a Jesús. Y cómo todo lo que pasa, cómo reacciona la gente que lo conocía a él, ¿no? Marta estaba enojada. O sea, María a lo mejor no tanto, a lo mejor María estaba triste, pero Marta sí estaba enojada. Y le dice, ¿ya para qué? Lleva 4 días ahí ya muerto, o sea, ni te molestes ya en mover la piedra, ¿verdad? Y Jesús le dice, muevan esa piedra. Y en este pasaje la piedra simboliza esa prueba o lo que está sobre nosotros que nos impide ver la luz de Dios, que nos impide ver la salida y hacia dónde Dios nos está llamando. Pero llega Jesús y aquí es donde no es algo que tú te tengas que esforzar. Él va a llegar a mover esos obstáculos, Él va a llegar a quitar esa prueba. Aún cuando tú piensas que ya no aplica, que ya pasó el tiempo, que ya se perdió lo que le habías pedido o esa promesa ya salió de tiempo, Él dice, no, hoy lo voy a hacer y hoy me vas a conocer más que antes. Y incluso le contesta hacia Marta, le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta, y donde estaba Lázaro,
Y Jesús, alzando sus ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Eso me encanta porque yo creo que ahí le pide, ¿no? Que levantara a Lázaro, y ya le estaba agradeciendo. Fíjense cómo Jesús le agradece antes de que lo haga. Todavía no levantaba a Lázaro, pero ahí le agradeció a Dios antes, y él ya sabía que lo iba a hacer. Y esto es algo donde Jesús nos enseña que esa es la actitud con la que debemos de estar cuando estamos en la cueva. Aunque tú no veas que pasa ese milagro o el respaldo de Dios, tú tienes que agradecerle a Dios y decirle: Señor, yo te creo y te doy gracias porque sé que tú vas a hacer algo con esta oración, con esto que estoy viviendo. Yo sé que tú vas a hacer algo con eso y te agradezco porque no me has soltado. Y luego dice: pero lo dije por causa de la multitud, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, es lo que les ponían, con lo que los preparaban a los muertos. Y Jesús les dijo: desátenle y déjenle ir. Y podemos ver que Lázaro estaba muerto dentro de la cueva. O sea, no hay un nivel de prueba más. O sea, ya estaba muerto, ya era una prueba caduca, ¿no? O sea, es el máximo nivel en el que podemos llegar a la cueva, donde se vence el tiempo límite, ¿verdad? Pero ahí me encanta porque Jesús lo resucita, y a lo que en el mundo podemos ver como el final, de que no, ya se acabó, Dios le llama el comienzo, el inicio. Y hay una frase que he escuchado mucho y me gusta porque dice: Dios puede abrir puertas que pensabas que ya estaban cerradas. A Él nunca va a haber algo que realmente lo limite. Y esta fue una manera en cómo Dios nos enseña esa parte. Dice: lo traje después de 4 días, yo lo volví a levantar. Y hoy quiero, iglesia, ya para ir cerrando, que si tú sientes que algo en tu vida ha muerto, tus sueños, tu propósito, tu esperanza, incluso tu fe, o alguien que amabas, o una relación, o tu matrimonio, tu trabajo, tu negocio, si hay algo que realmente sientes que se te está yendo así de las manos, que no, por más que te esfuerzas, no puedes levantarlo y estás cansado, hoy Dios quiere tener intimidad contigo en esa cueva, en esa prueba. Hoy quiere que sepas que tu fe está siendo probada, y también tu carácter, pero porque Dios te va a dar mucho más, porque hasta ahora has sido obediente, pero Él te va a dar mucho más. Y esta es una transición que vivimos entre temporadas, así como una mariposa cuando de oruga se mete al capullo, que es su cueva, para ser transformada. Así nosotros somos llevados a esta cueva donde nos lleva el Espíritu Santo para poder escuchar a Dios. Y ahí es donde Él se revela y nos pasa de estar perseguidos a ser líderes, donde nos pasa de vivir en temor a ser valientes y creerle a Dios, y de donde nos pasa de muerte a vida, donde la soledad, la crisis, la persecución o la confusión no son castigo de Dios, sino es un proceso donde Dios te va a transformar y te va a revelar dirección, te va a dar también tu identidad y te va a dar tu propósito, te va a revelar quién eres, pero también te va a revelar quién es Él. Efesios 5:14 dice: por lo cual yo te digo, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, porque Cristo te alumbrará. Y algo que yo quiero que te quedes con esto es que ninguno de los hijos de Dios, ninguno de los que estamos aquí somos estériles. Todos vamos a dar a luz a las promesas de Dios. Tú fuiste llamado para dar vida porque tienes al Espíritu Santo. Hay esa autoridad dentro de ti, y Dios hoy te llama a que salgas de la cueva, que no te quedes en ese lugar lleno de vergüenza, lleno de cansancio, lleno de temor, porque Dios te dice: yo soy tu Dios. Y yo vengo hoy a sacarte de la cueva, y hoy vengo a darte dirección y propósito, y a decirte que sí puedes y que tienes un llamado fuerte y poderoso, porque yo soy tu Dios y yo lo voy a hacer a través de ti. Señor, hoy te damos gracias, Señor. Y yo quiero, iglesia, que tú pienses qué te llevó a esa cueva o qué te ha llevado a estar en ese lugar, y hoy se lo entregues, porque puede ser una promesa que ha llevado mucho tiempo, que tú pensabas que ya no iba a cumplirse, o que Dios la va a hacer de manera diferente. Hoy Dios te dice: yo voy a cumplir esa promesa. Hoy yo voy a restaurar, hoy voy a respaldar. Y yo quiero que vuelvas a sentir esa fe, vuelvas a creer en mí, que no pierdas la esperanza. Hoy entrégale lo que te llevó a la cueva, si fue temor, si fue vergüenza, si fue haberle fallado
A Dios no le importa. Él es tu Padre, Él te conoce, Él conoce tu corazón y hoy viene a sacarte de ese lugar. Amado Señor, hoy te damos gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nosotros, porque aún en medio, Señor, de nuestra humanidad, aún en medio de nuestro pecado y de todas las veces que te fallamos, Señor, y que volvemos a dudar, Señor, tú te mueves con poder. Gracias, Señor, por caminar con nosotros aún en medio de estas circunstancias. Gracias por regresarnos la fe y nuestra salvación y ese gozo que solo tú puedes darnos en medio de estas situaciones, Señor. Gracias, Señor, por interesarte en nosotros a ese nivel, en lo más básico, en lo más simple, Señor. Tú te gozas con nosotros. Gracias, amado Padre, por venir y sacarnos de ese lugar de angustia. Y hoy te pido, Señor, que derrames de tu Espíritu Santo, Señor, que hoy nos vuelvas a llenar de tu amor, de tu gozo, Señor, que restaures esa esperanza que habíamos perdido, Señor. Que hoy se vaya toda duda en el nombre de Jesús, que todo obstáculo, que esa piedra delante de nosotros se mueva en este momento en el nombre de Jesús y empecemos a ver la luz, veamos el camino, Señor, que veamos tu voz, que veamos tu presencia, Señor. Hoy te alabamos, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, porque tú nunca nos sueltas, Señor, porque tú permaneces fiel hasta el final. En el nombre de Jesús.